Acá, primera vez que hemos hecho una charla acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este año 2017 marca los 500 años de la Reforma Protestante, o por lo menos 500 años desde Martín Lutero llegó su 95 tesis sobre la puerta de la Iglesia en la Universidad de Wittenberg. Entonces, que obviamente tenía que ver con una reforma religiosa en algún sentido, pero también al mismo tiempo tenía que ver con cambios en la sociedad e incluso las mismas ideas de la reforma tenían un impacto en muchas áreas de la sociedad y en muchas áreas del pensamiento. Esta charla viene como parte de una serie de charlas. Recién estuvimos con una charla en la Facultad de Lenguas hace 2 semanas sobre el impacto de la reforma en las traducciones de la Biblia a otros idiomas. También más tarde en noviembre vamos a tener una charla sobre la reforma y el arte, el impacto en el arte. Pero hoy nos toca escucharte, Guillermo, sobre el impacto de la reforma, especialmente en la filosofía y en la ética. Guillermo es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente está cursando su maestría en Ciencias Sociales en la misma universidad. Es profesor auxiliar de Filosofía Medieval y investigador en formación del equipo de estudios sociojurídicos y derechos humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social. ¿Está bien así? Viene bien. Es su especialidad también en la ética de Santo Tomás y especialmente en el entendimiento de tomista de la justicia. Bueno, entonces muchas gracias por estar y compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos. Buenas tardes a todos. Bueno, ya con algunos he estado charlando. En primer lugar, les quiero agradecer a los compañeros de ABUA Córdoba por haberme invitado y por haber creído que tengo algo interesante para decir con respecto al tema de la reforma protestante. Un poco, bueno, como habrán visto en el título, el énfasis de esta charla va a estar puesto en pensar un poco los fundamentos filosóficos de la ética protestante, cuál ha sido la influencia o el impacto que ha tenido la reforma protestante en la moral. Específicamente en la moral que ha configurado la cultura occidental. Como bien he dicho hace rato Martín en la presentación, la reforma protestante como fenómeno histórico es específicamente un movimiento religioso, ha sido, mejor dicho, un movimiento religioso, pero que ha tenido, digamos, impacto durante los siglos XV y siglos XVI, ha tenido un impacto muy importante, o hecho efectos muy importantes a nivel social y a nivel político, ¿no? En lo social, sobre todo, los estudiosos dicen que ha tenido un impacto en la cuestión económica, y en lo político ha sido muy importante el impacto que tuvo en las concepciones éticas. Pero bueno, un poco como para introducirnos, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que ha sido, digamos, algunas influencias, o también podemos decir como antecedentes que han influenciado en la reforma, ¿no? En el movimiento de la reforma protestante. Algunas influencias de tipo intelectual, podríamos decir, si lo miramos desde la historia de las ideas, y por ahí, digamos, las influencias más importantes vienen de 3 movimientos, de 3 líneas, que son el humanismo, el renacimiento y lo que ha sido el reformismo. Estos 3
Estas tres líneas, digamos, se han entendido siempre comúnmente como invenciones modernas. Pero siempre es importante resaltar que no necesariamente el humanismo, el renacimiento y el reformismo han sido originarias o han sido invenciones de esa etapa histórica de la Europa central que nosotros conocemos como la modernidad, sino que han tenido ya como procesos, intentos, ¿no?, de emergencia aún en la Edad Media. Por ejemplo, con respecto al humanismo, nosotros tenemos en el medioevo como antecedente un giro antropocéntrico en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Hay un autor, un teólogo alemán que se llama Johann Baptist Metz, que dice que Tomás de Aquino en la Edad Media viene a representar una mediación epocal entre dos cosmovisiones, ¿no? Entre el cosmocentrismo griego y el antropocentrismo moderno. Es como que su pensamiento, su reflexión sobre la moral, sobre el hombre, también sobre cómo ha estado organizado el mundo y el universo desde la creación, es una síntesis de esa cosmovisión griega que ponía el centro de su reflexión en la physis, en el mundo físico, pero volviéndose, haciendo una reflexión en la centralidad que tiene el hombre dentro de ese cosmos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Tomás de Aquino ha anticipado las líneas, ese antropocentrismo que después va a ser reconocido en la modernidad, ¿no? Después, con respecto al Renacimiento, que también se lo piensa como un fenómeno típicamente moderno, que incluso se lo piensa como un fenómeno o un proceso paralelo a la Reforma Protestante, ha tenido ya en la Edad Media a sus antecedentes, ¿no? Si ustedes un poco si se indaga en el siglo IX ya, Carlomagno, ¿no?, ha promovido desde su gobierno, digamos, un renacimiento en lo que han sido los estudios de la época. Ha sido en el siglo IX, en lo que se conoce como el Imperio Carolingio, en lo que se ha promovido y se ha fomentado la organización de los estudios. Por primera vez en la Europa medieval central se organizaban, se institucionalizaban los estudios en las escuelas que él mismo mandaba a crear, las escuelas catedralicias, las escuelas monacales, que de alguna manera han sido, digamos, como los antecedentes de un fenómeno muy importante que se iba a dar en el siglo XII, que es la creación de las universidades. Y por último, quería mencionar yo otra influencia que ha tenido la Reforma Protestante, ha sido el reformismo, los movimientos reformistas, que se cree que, digamos, la Reforma Protestante ha sido como el primero, comúnmente se piensa que ha sido el primer intento reformista, ¿no? El primer momento que ha elaborado un pensamiento crítico y de protesta en contra de la Iglesia de Roma, lo cual no es tan así. Uno puede ir también a la Edad Media y encontrar en el siglo XII cómo movimientos religiosos también pusieron en vilo o elaboraron una crítica con respecto a las conductas políticas e institucionales de la Iglesia de Roma. Específicamente me estoy refiriendo a las órdenes mendicantes que aparecieron en el siglo XII, los dominicos y los franciscanos, que pusieron en el tapete algunas cuestiones que fueron retomadas después por la Reforma Protestante, incluso por el mismo Martín Lutero, que es esta idea de volver al texto bíblico, volver a la predicación del Evangelio. Ustedes pónganse a pensar que en el siglo XII se da el fenómeno de la urbanización en la Europa central,
¿no?, de la migración de las masas rurales a las ciudades, y estas órdenes mendicantes, tanto los dominicos como los franciscanos, comienzan a llevar adelante esta idea de que hay que salir a predicar en la calle, ¿no? Y hay que volver al texto bíblico, y sobre todo, como una crítica a la opulencia amoral de la Iglesia Católica Romana, volver a la vida módica, volver a la pobreza. Esto es un poco como para hablar, buenas tardes, de algunas influencias que tuvo la Reforma protestante que nosotros conocemos del siglo XVI. Pero como para continuar, a mí me gustaría dejar planteada en principio una hipótesis, ¿no?, que con el estudio y con la indagación de lo que han sido los efectos éticos, políticos y sociales de la Reforma protestante la podemos sostener, que es que se puede pensar que las ideas de la Reforma protestante fueron una especie de retórica teórica o doctrinal que pudo formular las demandas sociales de la época, ¿no? Es decir, la Reforma protestante tuvo la capacidad de alguna manera de articular una serie de demandas sociales que en ese momento en Europa Central venían emergiendo en contra de la Iglesia romana. Por eso es que, a pesar de ser un movimiento religioso, también podemos decir que ha sido un fenómeno político. Y en este sentido es importante tener en cuenta cuál era la situación de la Europa Central en aquel entonces. Tras la caída de Roma, la Europa Central se veía fragmentada en diversos reinos feudales, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos durante toda la Edad Media con un fenómeno político muy interesante en la Europa Central, que es que los poderes políticos eran fragmentados, ¿no? Había diversos reinos, eran poderes, digamos, relativos, diversos reinos feudales que tenían muchas veces similitudes, ¿no?, instancias o puntos de conexión, pero también tenían, a nivel de organización económica, social, tenían como su propia lógica. Entonces, durante toda la Edad Media, la Iglesia romana, el papado, ha sido como el único elemento unificador de ese poder político que estaba fragmentado, que se había fragmentado después de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Incluso se lo veía como un elemento unificador que era necesario, porque ante esa división, ante esa fragmentación de los poderes, era como necesario, era como una exigencia encontrar un orden superior, un orden supremo que pueda de alguna manera ir por encima de los poderes políticos relativos. Entonces, en ese contexto político-social de la Europa Central durante la Edad Media, es que surge, digamos, la Reforma protestante, o mejor dicho, los procesos de reforma de la Iglesia de Roma. Era pensar, digamos, en esta hegemonía que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica como único elemento unificador, ¿no?, de los diferentes circuitos de poder. Y yo me acordaba de dos figuras que he querido traer a mención, digamos, en esta tarde, que son una a finales del siglo XIV y la otra durante la primera parte y casi principios de la segunda parte del siglo XV, la de John Wycliffe y Jan Hus, o mejor dicho, Jan Hus, ¿no?, que han sido dos reformadores, de algún modo, o mejor dicho, dos figuras que han tratado de elaborar una crítica, digamos,
a esa pretensión de la Iglesia romana de ser como un elemento homogeneizante, totalizador, y que quiera llevar adelante el ejercicio de un poder político. Ellos han sido como dos figuras que han llevado hasta el último la crítica de esa función hegemonizadora que estaba llevando a cabo la Iglesia de Roma, y el énfasis que ellos pusieron fue sobre todo condenar, digamos, las conductas morales, ¿no?, de las autoridades eclesiales, y sobre todo también criticar cómo esa pretensión de acceder al poder político que estaba llevando a cabo la Iglesia había llevado a que la Iglesia caiga en la opulencia, ¿no?, y en una mundanidad también muy aberrante. Un poco estas dos figuras, John Wycliffe y Jan Hus, han sido los primeros que han puesto, digamos, el grito en el aire con respecto a estas cuestiones. Pero en el siglo XVI se destaca la figura de Martín Lutero. Y aquí hay algo interesante, porque no solamente se destaca por haber pensado y haber escrito las 95 tesis y haberlas pegado ahí en el umbral, sino que se destaca porque ha sido el primero que ha ido a fondo con la crítica, no solamente de las conductas de las autoridades eclesiales, sino que ha elaborado una crítica y una condena de la doctrina de la Iglesia de Roma, ¿no?, con una intención muy clara, una intención que no había estado presente en las críticas que habían hecho figuras como John Wycliffe y como Jan Hus. La intención de Martín Lutero era criticar, era poner en cuestión la doctrina de la Iglesia de Roma para despolitizar la religión. Y eso es lo que hace como particular, digamos, la intervención, digamos así, de Martín Lutero en este movimiento de reforma de la Iglesia de Roma, ¿no? Y es así, digamos, que podemos nosotros encontrar en los textos de Martín Lutero algunas referencias con respecto a la cuestión política y su relación con la Iglesia, ¿no? Si bien, digamos, las tesis de Martín Lutero han sido publicadas y tuvieron circulación durante el año 1517, ¿no? El pensamiento, digamos, reformista de Martín Lutero y sus escritos han sido en su mayoría elaborados durante el 1520 al 1530. Y ahí encuentro yo dos títulos, ¿no?, en los que Martín Lutero pone en cuestión, digamos, la función política que estaba llevando adelante la Iglesia de Roma en aquel momento. En el año 1520, Martín Lutero escribe un texto que se llama La nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana. Y en ese texto Martín Lutero propone derribar 3 murallas en las cuales se había protegido, digamos, la Iglesia católica de Roma. La primera muralla, dice Martín Lutero, es que el poder secular no tiene ningún derecho sobre Roma, y por el contrario es el poder espiritual quien está por encima del secular. La segunda muralla, dice, es que solamente el Papa tiene la capacidad para interpretar la Escritura. Y la tercera muralla, que para Martín Lutero era, digamos, uno de los pilares de la Iglesia Católica de Roma, era que nadie puede convocar a un concilio excepto el Papa. Buenas tardes.
En este texto de 1520, Martín Lutero entonces pone el ojo en estas tres cuestiones, ¿no? En las cuestiones de que el poder supremo era el poder de Roma, el poder del papado, en la cuestión de que el papa era el único que tenía la capacidad de interpretar correctamente las escrituras, y en la cuestión de que solamente el papa, solamente la iglesia de Roma podía llamar al concilio. Después hay un texto de Martín Lutero del año 1523, 3 años después, en donde él habla sobre la autoridad secular, hasta dónde se le debe la obediencia. Ese es el título, sobre la autoridad secular y hasta dónde se le debe la obediencia. Y aquí Martín Lutero cuestiona, digamos, la intromisión de la Iglesia de Roma en las cuestiones civiles, en las cuestiones políticas, en las cuestiones sociales. Entonces, con estos dos textos, ¿no? Uno referido a los pilares de la dogmática de la Iglesia de Roma y otro referido a la vocación política de la Iglesia de Roma, Martín Lutero va a tratar de elaborar todo su pensamiento reformador. Y aquí es donde, bueno, yo quiero hacer un poco hincapié en su aporte, ¿no? Porque aquí es donde surge por primera vez en la historia, después de mucho tiempo, esta idea que ya un poco hemos estado conversando aquí en los pasillos de la facultad con los chicos que hemos hecho la caminata, esta idea de la necesidad de la separación entre el Estado y la Iglesia. Es una idea que Martín Lutero en este texto de 1523 la postula, ¿no? y la propone como una crítica a la pretensión de la Iglesia de Roma de querer ocupar el poder político, ¿no? Esta idea es muy interesante porque lo que está aquí supuesto para Martín Lutero es una cuestión referida a la autonomía de las personas. La Iglesia católica había podido, mediante este proceso de hegemonía y de pretensión de ocupar el poder político, había podido elaborar mecanismos que controlen las subjetividades de las personas, ¿no? La dogmática católica romana se ha hecho muy potente al punto tal de que habían podido elaborar toda una forma de control de las subjetividades. Y las ideas que Martín Lutero pudo elaborar en su vocación reformista iban precisamente en contra de eso, de cómo el poder de la Iglesia de Roma había querido cooptar la subjetividad de las personas, ¿no? Esta idea, digamos, del sacerdocio universal, esta idea de que cada uno puede ser intérprete de las escrituras, estas ideas, digamos, que son la base, digamos, del pensamiento, o mejor dicho, de las ideas de la Reforma, vienen como una respuesta a la intención que la Iglesia de Roma tuvo de querer cooptar las subjetividades, ¿no? De algún modo, digamos, esto vendría a ser como el punto más positivo, ¿no? de la propuesta de Martín Lutero con respecto a el movimiento de la Reforma. Hay muchas interpretaciones de estudiosos sobre los verdaderos impactos que tuvo la Reforma a nivel social, a nivel político y a nivel moral.
Ahí, por ejemplo, es muy conocida también, ¿no? Aquella crítica que hace Max Weber, ¿no? de la ética protestante. Sobre todo él tiene en mente, digamos, más bien la línea calvinista de cómo ese espíritu, digamos, esa ética protestante que pone un énfasis muy fuerte en la cuestión de la vocación se había aplicado mucho a la vocación individualista, empresarial, esta reivindicación del tiempo, del esfuerzo individual para poder progresar, etcétera, etcétera. Esto es una de las tantas interpretaciones que tuvo la Reforma protestante en general. También uno puede pensar, ¿no?, en lo que pensaba Nietzsche con respecto a la moral cristiana. Esta idea de Nietzsche de que la moral cristiana era como heredera del platonismo y que no superaba el dualismo antropológico alma-cuerpo, y que seguía, digamos, encerrada en esta idea que lo más importante es la salvación del alma y se olvidaba de las cuestiones materiales. Bueno, hay muchos que piensan que Martín Lutero y que todo el proceso de la Reforma protestante no supera, digamos, esa visión del dualismo antropológico, pero lo que podemos rescatar a nosotros de la Reforma protestante, y es aquí donde quiero poner énfasis en la cuestión ética, en la cuestión moral, es esta idea, ¿no?, de que si bien ha tenido sus luces y sus sombras, si bien por momentos podemos ver que ha sido un movimiento contrahegemónico, un movimiento crítico de los poderes, en otros momentos vemos que no ha sido así, ¿no? Que vemos que las comunidades campesinas de la época habían querido tomarse del discurso de la Reforma para poder plantear su lucha, y observamos que Martín Lutero les pone un parate y le dice que eso no debe ser así, ¿no?, que se corre el peligro de caer en una anarquía. Entonces, si bien encontramos muchos aspectos positivos y muchos aspectos negativos en la Reforma protestante, hay uno que es el que de alguna manera yo quería traer a la reflexión y a consideración en esta tarde, que tiene que ver cómo ha sido la Reforma protestante un elemento, un discurso de crítica a la Iglesia de Roma, de su pretensión de querer controlar las subjetividades. ¿Y por qué hago hincapié en este punto? Porque es aquí en donde emerge un principio que después va a ser el que va a impactar, digamos, en la moral occidental, ¿no? Un principio que hasta el día de hoy se lo sigue considerando, sigue siendo motivo de crítica, de discusión, de revisión, y es el principio de la autonomía, ¿no? Martín Lutero de alguna manera lo ha planteado a esta cuestión como una cuestión moral, ¿no? Podemos decir ya que la autonomía del hombre sí había sido considerada anteriormente, ¿no? Yo, por ejemplo, que indago sobre la Edad Media, veo en un autor como Tomás de Aquino, por ejemplo, que hay sí una consideración de la autonomía del ser humano, de la persona, pero una consideración más bien antropológica, ontológica, ¿no?, basada en sus capacidades, en sus potencialidades naturales, racionales, etc., que a diferencia del resto de las especies, de los otros animales, lo hace un ser autónomo por el hecho de que tiene intrínsecamente el principio de sus movimientos y sus decisiones. Pero la diferencia con Martín Lutero, con esta crítica que Martín Lutero hizo a la Iglesia de Roma, en donde pudo poner en el tapete la cuestión de la autonomía, es que Lutero la planteó como una cuestión moral. Y un poco es eso lo que quiero pensar, ¿no?
Lo moral es algo interesante cuando hablamos de lo moral. Por ahí es como que tenemos una noción muy vaga y muy general de qué es lo moral, ¿no? Pero hay una nota que la define, ¿no? Y lo moral es aquello que uno lo plantea como el fundamento último de las cosas, es como la justificación última de una conducta, de una idea, de un acto, de un pensamiento, ¿no? Muchas veces cuando uno está en un dilema o está en una discusión sobre qué es lo que se debe hacer, sobre lo que no debe hacer, cuando se apela a lo moral, ¿no? Es cuando se apela a la fundamentación última, a aquel punto que es indiscutido. Podemos decir que el campo de lo moral es el campo de las fundamentaciones últimas, ¿no? La última razón. Incluso hay un autor que se llama Carlos Nino, que ha sido un filósofo del derecho, que dice que el concepto madre de justicia, digamos, es precisamente el concepto moral, porque hay muchas ideas de justicia que nosotros manejamos en nuestro lenguaje permanentemente, que están vinculados a las reglas, a la ética, ¿no? A la reciprocidad, a lo social, etcétera, etcétera. Pero cuando uno habla de justicia en un término moral, es como que está hablando de un valor más bien último, supremo, es una fundamentación última. Y creo que con la crítica que Martín Lutero le hace a la Iglesia Católica de querer controlar las subjetividades a través de sus dogmas, a través de sus políticas de cooptación, de integración, de control pastoral, también lo llamó Michel Foucault, está planteando esto, el tema de la autonomía, apelando a un sentido moral, apoyándose siempre en el texto bíblico. La idea de la autonomía es una idea que, por lo menos lo que pude indagar, el término no está presente en los textos, en los escritos que elaboró Martín Lutero, pero sí es como una noción subyacente a toda esta crítica de la pretensión del control de las subjetividades que tuvo la Iglesia de Roma en aquel entonces. Pero si es un término, si ha sido un principio, la autonomía, que ha impactado posteriormente a la Reforma Protestante en pensadores como por ejemplo Kant, ¿no? Kant en uno de sus textos más emblemáticos con respecto a la moral, digamos, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, postula que como alternativa a la heteronomía es la autonomía el principio legítimo de la moral. También la cuestión de la autonomía está presente en esta evocación de la Revolución Francesa, de la libertad, la fraternidad y la igualdad. En estas tres evocaciones, la idea de autonomía de la persona es como la base, es el fundamento. Y también me interesa ver cómo ha ido progresando esa idea de la autonomía como una apelación moral, como una fundamentación última, y la encuentro también presente en lo que ha sido la reforma universitaria del 1918, aquí, y cómo la idea de la autonomía de la universidad con respecto a los poderes, tanto eclesiales como del Estado, o mejor dicho, de las agencias del Estado, es también como una fundamentación última para, reformar la universidad, ¿no? Para desvincularla de cualquier tipo de coacción violenta o de coacción que no vaya con los intereses, digamos,
de la educación universitaria. De algún modo viene a ser el principio moral que ha impactado en la moral posterior o en las concepciones éticas posteriores a la Reforma protestante. Si bien Martín Lutero, como he dicho antes, quizá no pudo controlar, no pudo manejar qué direcciones iba a tomar después las ideas de la Reforma, porque después por los diferentes movimientos, los anabaptistas, por los calvinistas, etcétera, etcétera, las ideas de las reformas han sido redefinidas, repensadas, etcétera, etcétera, y escaparon a su control. Sí podemos nosotros decir hoy que el aporte principal, y un aporte que de alguna manera se ha ido manteniendo en el discurso filosófico moral de la modernidad occidental, ha sido el discurso sobre la autonomía de las personas, ¿no? Entonces, como que de alguna forma quería plantear esto del aporte de Martín Lutero de la Reforma y pensar, ¿no?, en cuáles son, digamos, cuáles son los contextos en los cuales nosotros nos podemos pensar, nos podemos poner a considerar que es importante la autonomía. ¿Con respecto a qué? ¿No? Si bien uno puede creer que este progreso moral, ¿no?, que se dio, digamos, aparentemente durante la modernidad, ha ido haciendo que las personas puedan ser autónomas tanto de la coacción de la Iglesia como de la coacción del Estado. Siempre es un tema que deberíamos como replantearlo hasta qué punto somos verdaderamente autónomos, ¿no? Y si podemos decir que contamos con herramientas para ser autónomos con respecto al poder de la Iglesia, con respecto al poder del Estado, preguntarnos si no hay otra cosa, si no hay otros poderes que estén poniendo de alguna manera en peligro o en cuestión nuestra autonomía, que de alguna manera creemos que la tenemos ya lograda, digamos. Y a mí uno de los temas que me interesa pensar siempre es verdad, sí, tenemos herramientas, tenemos recursos legales, teóricos, discursivos, políticos, para ser autónomos con respecto a la coacción estatal, de la Iglesia, etcétera, pero la autonomía, por ejemplo, con respecto al mercado, ¿no? ¿En dónde queda esa reflexión, esa posibilidad, ¿no? Y esto creo yo que de alguna manera, si hoy nos interesa hablar del impacto que tuvo la Reforma protestante en la ética, en la moral, en lo social, en lo político, en la vida civil en general, si algún sentido tiene volver a pensar hoy, después de 500 años, la Reforma protestante, es rescatar este punto y decir, bueno, sí, puede ser que hemos podido ser autónomos con respecto de determinado tipo de poder, pero hoy somos autónomos con respecto al mercado, somos autónomos con respecto al avance de los medios de comunicación, somos autónomos con respecto al avance de las nuevas tecnologías. También me interesa pensarlo desde el punto de vista de nuestra situación de personas que estamos dentro de una universidad, ¿no?, que se autocomprende como un lugar autárquico, ¿no?, en donde aparentemente estamos en un microclima donde nada de afuera puede penetrar.
Y la pregunta esta, la universidad, ¿no?, que dentro de un año va a conmemorar los 100 años de la reforma universitaria, levantar las banderas de la autonomía, ¿es autónoma con respecto a los poderes económicos? ¿Es autónoma con respecto a los intereses del mercado? ¿No? Desde un punto de vista marxista, más tradicional, uno puede llegar a pensar de que es imposible ser autónomo con respecto al mercado, ¿no? Porque está esta idea muy presente de que se han mercantilizado todas las cosas, la cultura, la fe, etcétera, etcétera, la educación, la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, la universidad, por más que cuente con toda una historia, con toda una lucha política y con todas unas herramientas como espacio autárquico, desde este punto de vista de la mercantilización de todas las cosas, aparentemente no puede escapar de esa cooptación tan refinada del mercado. Aparentemente no. Entonces creo yo que si tenemos que rescatar algo del espíritu de la reforma protestante, que como he dicho tiene sus pros y sus contras, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, tendríamos que, me parece interesante, pensar y conversar con respecto a la autonomía, y como para poner en un contexto actual con respecto a la autonomía que tenemos nosotros como sujetos universitarios de los poderes económicos, de los poderes del mercado. Y ver también y pensar qué puntos de nuestra subjetividad, qué puntos de nuestra conformación como seres humanos, ¿no?, pueden ser puntos ciegos que no sean cooptados por el mercado, porque por ahí lo que más está, digamos, una sensación a nivel teórico, a nivel político, sobre todo en la actualidad, en esta coyuntura latinoamericana, donde hay como una revuelta, una reacción, digamos, de la ideología más bien neoliberal, que pone en primer lugar los intereses del mercado, da la sensación de que como que se trata de un crimen perfecto, ¿no?, en el cual el mercado ha podido cooptar todo y controlar las subjetividades de todas las instituciones, de todos los sujetos y de todos los sectores, ¿no? Pero si nosotros pensamos de que hubieron, digamos, intentos reformistas en diferentes planos, como movimiento religioso, como lo estamos considerando ahora, pero que tuvieron impacto en dimensiones políticas, dimensiones económicas y sociales, si podemos nosotros rescatar algún punto de nuestra conformación como seres humanos, como seres sociales, que puedan decir, bueno, esto no puede ser cooptado por el mercado y puede ser, digamos, una base, ¿no?, para pensar en la emancipación de esos poderes que aparentemente hoy están controlando todo. Bueno, eso un poco, digamos, el planteo que quería dejar. Muchas gracias.